El día de hoy tenía que hablar el pastor acerca de la familia, así que por mi parte voy a posponer una semana la serie de Corintios y vamos a estar hablando de esta serie de cómo debe de vivir una familia cristiana. Así que sería la tercera parte, a los que nos ven por internet, la tercera parte de la serie cómo debe vivir una familia cristiana. La está llevando el pastor Waldo, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de ello. Y en esta serie, en esta tercera parte, vamos a titular Valores que no debemos perder en la familia. La serie Cómo debe vivir una familia cristiana, tercera parte, y como tema, valores que no debemos perder en la familia. No sé si logremos acabar esta semana o este día, si no lo dejaremos para la siguiente semana. Voy a tratar de avanzar lo más posible en este tema, recordándoles que no es un tema en sí, es parte de la serie Cómo debe de vivir una familia cristiana. Y el texto que vamos a estar leyendo está en Filipenses capítulo 4, Filipenses 4 del 8 al 9. Filipenses capítulo 4 del 8 al 9. Bueno, vamos a darle lectura a Filipenses 4 del 8 al 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4 se divide en dos. Aquí en el versículo 8 y 9 nos dice primero lo que debemos de pensar y número 2 lo que debemos de hacer. En el versículo 8 dice que pensemos en lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Y después en el versículo 9 nos pone el ejemplo, la vida del apóstol Pablo, y dice: así lo que vistes en mí, así como yo actúo, así como yo soy, esto haced. Y cuando tú imitas esta fe y cuando tú imitas esto que el apóstol Pablo ha hecho, dice que hay una promesa: el Dios de paz estará con nosotros. Al observar la realidad de la sociedad en la que vivimos, los que nos ven a través de internet, aquellos que se dan cita de diferentes países, los que estamos aquí presentes, nos damos cuenta que somos una sociedad con valores morales y con valores espirituales. A lo largo de toda la sociedad hay un sinfín de religiones, hay un sinfín de formas de pensar, de ideologías, de filosofías. Cada familia tiene diferentes valores, sean cristianos o no sean cristianos, sean de la religión que sean, cada uno tiene diferentes valores como familia. Hay valores que son estándar en la familia. Tenemos diferentes valores en Latinoamérica que en Estados Unidos, por ejemplo, en Norteamérica, pero la gran mayoría de valores es un estándar alrededor del mundo. Pero hoy en día se han desvirtuado todos estos valores morales, se han desvirtuado todos estos valores espirituales, haciéndose de una manera relativa en la cual lo que para uno es correcto, para otros es totalmente retrógrada e incorrecto. Para lo que a algunos es incorrecto, para otros es correcto. Hoy en día, con la ideología de género que se está tratando de imponer, y qué interesante es que países que son potencia mundial ahorita, como Rusia, Vladimir Putin, que es su presidente, su comandante en jefe, es una persona que rechaza completamente la ideología de género. Él no permite ni está permitiendo que se adoctrine a las familias con la ideología de género, como lo está haciendo México y como pretende hacerlo México. Son países verdaderamente desarrollados y que son potencia. Aún así, en estos países y en cualquier otro país, esta ideología de género está minando y está penetrando a las familias. Lo que está haciendo es destruir estos valores y esta forma en la que nosotros llevábamos durante siglos viviendo como familia, como sociedad, y al día de hoy se están desvirtuando. Y los valores son inculcados primeramente no en la escuela. Los valores son inculcados no con tus amigos en el vecindario. Los valores no son inculcados en un trabajo, etcétera, sino son inculcados en la familia. Los que están aquí presentes, digan conmigo: los valores son inculcados en la familia. Tristemente,
aquí en la iglesia llegaron muchas personas que trataban de que nosotros inculcáramos los valores que en el hogar no eran inculcados. Llegaron familias que querían que nosotros educáramos a sus hijos, que cuando un hijo se porta mal, lo primero que dicen: te voy a llevar con el pastor, vete a vivir con él una semana para ver si así te educas. Y la verdad es que la Biblia nos dice que los valores no los van a inculcar las escuelas, los valores no los van a inculcar la familia externa, sino el núcleo familiar. Es la familia y es el seno de la familia donde los valores van a ser inculcados a nuestros hijos. Las personas que piensan que la escuela va a educar, algunas personas, algunos papás y mamás dicen: bueno, ¿para qué te mando a la escuela? ¿Qué aprendes en la escuela? La escuela no va a enseñar valores, la escuela enseña matemáticas, la escuela enseña ciencias naturales, la escuela enseña, hoy en día quiere comenzar a enseñar nuevamente, repito, esta ideología de género, pero la escuela está para enseñar cosas prácticas para el diario vivir, pero no va a inculcar los valores que la familia necesita y mucho menos los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo como familia no puedo pretender que mis hijos aprendan valores en la escuela, que mis hijos aprendan valores un día que vienen a la iglesia, una semana viviendo con el pastor, si la familia no vive estos valores. La pregunta es: ¿qué son los valores? ¿Qué es lo que la familia debe inculcar? Los que nos ven por internet, los valores son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres y como mujeres. Y así de importantes son, pues escucha, la universidad forma a un médico, la universidad forma a un abogado, la universidad forma a un administrador de empresas, pero la familia forma personas. Y mientras mejores personas seamos, mejores cristianos e hijos de Dios vamos a ser. Como cristianos tenemos una gran ventaja sobre la familia inconversa. Vuelvo a repetirlo, los que están aquí, los que nos ven por internet, como cristianos tenemos una ventaja mayor sobre la familia inconversa. Y lo triste es que muchas familias inconversas a veces tienen más valores, más ética, más responsabilidad, más amor, más sentido común que los propios cristianos y que la propia familia cristiana. Hemos escuchado en innumerables ocasiones personas que dicen: mira, ese no es cristiano y se porta mejor que tú. Ese no es cristiano y se porta mejor en su trabajo que tú. Puede ser incluso testigo de Jehová, mormón, y a veces hasta los mormones nos ganan, porque los mormones son personas que tienen sus valores bien fundamentados. Son personas que no beben café, que no beben té, que no beben Coca-Cola, que son muy rectas, que cuando las encuentras en la calle te saludan, que cuando vienen a tu casa hasta te invitan y te dicen: le lavamos sus trastes, le barremos para que escuchen el mensaje del libro del Mormón. Y muchos de los cristianos somos aquellos que les cerramos la puerta en la cara a las personas, que no saludamos, que somos irresponsables, que vivimos peor incluso que el mismo mundo inconverso. Y esto es triste cuando nosotros tendríamos que llevar una ventaja sobre la familia inconversa. Vamos a leer 2 de Corintios 5:17 para ver esta verdad. 2 de Corintios 5:17. Y es aquí donde muchos debemos de comenzar a replantearnos si verdaderamente somos lo que decimos ser. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice de esta manera: de modo, no lo sabemos hasta de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos, entre comillas, porque la mayoría no ha sido regenerado, pero la gran mayoría de cristianos tenemos una nueva naturaleza espiritual. Tenemos la capacidad de vivir con valores morales desde esta nueva naturaleza, no de la naturaleza pasada, del hombre inconverso, donde robar no está mal, donde por ejemplo el comunismo enseñó que no era robar
cuando los nazis comenzaron a atacar los diferentes países y robaban las riquezas de los judíos, de los franceses, etcétera, y ellos decían que no robaban, sino que estaban expropiando, que asesinaban por el partido. O sea, las personas allá afuera tienen diferentes sentidos de moralidad. Nosotros ya no nos regimos conforme a estos preceptos y reglamentos morales del mundo, sino que ahora nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia. Los que nos ven por internet, en este libro tenemos el manual para dirigirnos como padres, para dirigirnos como hijos, para dirigirnos como esposos y como esposas. Y ahora que tengo esta nueva naturaleza, me dirijo conforme el manual que Dios me ha dado. Ya no puedo dirigirme conforme el mundo me dice que yo vaya, sino que ahora tengo la ventaja de que esta nueva naturaleza está ligada a la palabra de Dios. Los versículos con los que empezamos y que el Espíritu Santo nos da lista de todo lo que debemos, de todo lo que debe de haber en nuestra manera de actuar, es todo lo honesto, todo lo puro y todo lo amable. En esto pensemos. ¿Cómo debe de actuar una familia cristiana? ¿En qué valores? Todo lo honesto, todo lo puro y todo lo amable. Y en esto debemos de pensar. Si hay una pregunta, podemos resumirlo hoy. ¿Cómo debe vivir una familia cristiana? Debe vivir de una manera honesta, debe vivir de una manera pura y debe vivir pensando en las cosas de la palabra de Dios. Pero también el apóstol Pablo dice palabras impactantes en el versículo 9. Todo lo que han visto, todo lo que han oído y aprendido de mí, esto haced. Di conmigo, esto haced. Esto es autoridad moral. Y aquí es un tema interesante para los que estamos aquí, los que nos ven por internet. ¿Qué es la autoridad moral y por qué es tan importante tener una autoridad moral? Para empezar, yo no podría ponerme delante de ustedes a predicar, yo no podría estar delante de ustedes ante la cámara ahorita, los que nos ven por internet, si yo no tuviera una autoridad moral. Si yo siguiera siendo el mismo Isaí de hace 10 años, si yo siguiera teniendo o yo tuviera amantes, bebiera, me drogara, etcétera, etcétera, fuera deshonesto en mi trabajo, ¿con qué actitud y con qué valor moral y autoridad moral yo les diría a ustedes y a ustedes que nos ven por internet? La Biblia dice que seas honesto. Si yo no soy honesto, no hay autoridad moral, no puede haber entonces una enseñanza y ustedes no van a imitar lo que yo estoy diciendo. El apóstol Pablo dice: lo que han visto de mí, lo que han oído de mí, lo que han aprendido de mí, esto haced. Pablo tenía la autoridad moral para decirle a la gente que le rodeaba: imiten mi fe. En otro pasaje el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por lo tanto, Pablo tenía la autoridad moral para poder decirlo. Hoy en día muchos pastores han perdido esta autoridad moral. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Timoteo y en Tito que el que anhela obispado debe de ser marido de una sola mujer. Hoy en día vemos pastores que llevan su segundo, su tercer, su cuarto matrimonio. Aquí en la colonia había un caso similar, de lo cual después nos enteramos que no solamente había tenido 3 esposas, sino que le mandaban mensajes sexuales a las mujeres de su congregación aquí en Lomas de Tecama, donde estamos reuniéndonos. Qué triste es que hoy los pastores, los que anhelan el obispado, los que tienen una congregación delante de ellos, no tienen la autoridad moral para poder predicar el evangelio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque de lo único que predican es de prosperidad, de bendición, de crecimiento, pero temen meterse en valores familiares porque es donde la gran mayoría está cojeando. Como dice mi cuñado, les falla el remo. En esta actitud moral, muchos pastores no se atreven a hablar, por ejemplo, del adulterio, porque estos mismos pastores son culpables de adulterar, incluso con las mismas hermanas de la congregación. Hermanas del diablo han de ser y pastor de chivos, porque estos no son cristianos. Por lo tanto, la autoridad moral es algo muy importante. Repite conmigo: la autoridad moral es algo muy importante. La pregunta hoy en día, ya no para nosotros como liderazgo, que ciertamente muchos están mal, yo no me incluyo en ellos porque tratamos de
ir diariamente conforme los estatutos de la palabra de Dios, pero muchos están mal en esta área de su vida. Pero ahora los que están sentados en las bancas, los que están sentados en sus hogares viendo internet desde sus celulares, desde sus tabletas, sus computadoras, la pregunta es, tú como padre de familia, tú como madre de familia, ¿tienes la autoridad moral para guiar a tus hijos? Creo que es la pregunta más importante que esta mañana nos podemos hacer como cristianos. Nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos que caminen de cierta manera si nosotros lo estamos haciendo o vivimos de una manera apartada de los valores de Dios, pero exigimos a nuestros hijos que caminen conforme los estatutos de Dios. Como cristianos, ¿tenemos la autoridad moral para guiar a nuestros hijos? Y aquí es donde las esposas codean a los esposos ven enojados a sus esposas, porque la gran mayoría, amados santos de Dios, incluyéndonos como padres, como madres, hemos fallado de muchas maneras, pero ciertamente, amados santos de Dios, tenemos que tener esta autoridad moral delante de nuestra familia. Antes de enseñar valores a nuestra familia, es imprescindible que los practiquemos nosotros primero. Si yo le digo a mi hijo, tienes que ser responsable, ¿yo qué tengo que ser? Si yo le digo a mi hijo, tienes que ser amable, ¿yo cómo tengo que ser? Yo no le puedo decir a mi hijo, sea amable con tu mamá, si yo como hijo no soy amable con mi mamá, con su abuelita. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir, respeta a tu papá, si yo no respeté o no respeto a mi padre. Yo no le puedo decir, hazle caso al pastor, que es la clásica. Escucha el consejo del pastor, porque por eso te traje, para que te regañe, si yo mismo no obedezco a las autoridades que Dios ha puesto como siervos de Dios. Estas hermanas venían y nos decían, hable con mi hijo porque está empezando a fumar marihuana. Yo le decía, mire, primeramente usted tiene que someterse a la palabra de Dios. Y si usted no viene los domingos a la iglesia, si usted falta 3 veces al mes, si usted no viene a los discipulados, si usted en su casa, en vez de escuchar las alabanzas, está escuchando a Juan Gabriel, está escuchando a cualquier otro músico secular, si usted vive de una manera desordenada, ¿cómo le dice a su hijo que respete al pastor si usted mismo no se somete a las autoridades y a la misma palabra de Dios? ¿Sí me siguen? Entonces, antes de enseñar valores, debo de practicar valores. No podemos exigir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no vivimos. Ahí es donde se utiliza la palabra hipocresía. Nosotros exigimos lo que no vivimos. Y en esta clase y en la próxima clase quizás vamos a ver algunos valores que como familia cristiana no podemos perder, sino que debemos de fomentarlos en nuestros hijos, para hacer de nuestros hijos personas de bien. Consejos prácticos. Creo que la gente está buscando consejos prácticos. Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Ya están acostumbrados a que yo en lo personal estamos predicando de una manera expositiva y que vamos ahí desglosando lo original y yéndonos a la exégesis, y muchas personas no entienden esto. Hoy vamos a dar consejos prácticos de qué es lo que necesita la familia para vivir como debe de vivir una familia cristiana. Primer valor que debe de vivir una familia cristiana. ¿Cómo debe vivir una familia cristiana? Con respeto. Una familia cristiana debe vivir con respeto. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro 2, 17. Dice de esta manera: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí vemos 3 cosas principalmente. Honrad a todos. El ámbito social, amad a los hermanos, la iglesia, temed a Dios, nuestro Señor, honrar al rey, la autoridad. 4 áreas en las que el cristiano debe vivir con respeto. El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio
y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. Decía el benemérito, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ciertamente así es. Si yo voy con mi vecino y estaciono mi coche en su banqueta y él tiene coche, estoy invadiendo propiedad y estoy faltándole al respeto a su propiedad. Si yo voy todos los días y barro y la basura en vez de juntarla se la echo a mi vecina, estoy invadiendo su propiedad, por lo tanto estoy ocasionando conflicto. Pero si yo respeto su espacio y él respeta mi espacio, como individuos vamos a poder convivir en paz. Entonces el respeto ayuda a proliferar de alguna manera la paz como individuos, no la paz que proviene de Dios, esa paz intrínseca espiritualmente, sino la paz como sociedad. ¿Sí me explico? Entonces, el primer valor que la familia cristiana debe vivir es el valor del respeto. Número 1, el respeto a todos. Según 1 de Pedro 2:17, enseñarle a tu hijo a respetar a todos. No, amados santos de Dios, solamente a algunos, sino enseñar a respetar a las demás personas. Hoy en día está muy de moda el tema del bullying y sé que es un tema muy fuerte, muy caliente en muchos de los lugares como Estados Unidos, de donde nos ven, que ha habido incluso problemas de jovencitos de 8 o 9 años que se han suicidado acerca de esto. Pero amados hermanos, esto ha proliferado porque mucho del mal que viene es a través de los padres, de no fomentar el respeto en los hijos. Si yo como papá veo a una persona que está incapacitada y primeramente yo como papá le pongo un apodo y me río de esta persona y le estoy enseñando a mi hijo ¿qué? A hacer de igual manera, a ponerle apodos. Por eso mi hijo va a la escuela y reproduce las mismas actitudes y de ahí proviene entonces el mal que estamos viendo hoy en día en la sociedad. Yo como padre debo enseñarle el respeto a todos los que me rodean para que podamos convivir en paz, porque a esa persona que le falta alguna extremidad, a mí me falta en alguna forma. Algunos somos gorditos, otros somos delgados, algunos son de ojos verdes, otros son de ojos cafés, algunos somos güeros, otros somos mulatos, etcétera, etcétera, pero todos debemos aprender a convivir en esta diversidad. El problema del ser humano es de que cuando vemos algo extraño, lo común es o espantarnos o mofarnos de ello, pero la familia debe de enseñar a aprender a convivir con las cosas que no son comunes y que los hijos aprendan a llevar, amados santos de Dios, en paz y en respeto la forma en la que vivimos en la sociedad. Hoy en día, hace como 2 días estaba viendo en las noticias a una entrevista que le estaban haciendo a una famosa mexicana y ella casi no saca a sus hijos a cuadro. No recuerdo bien el nombre de esta mujer, es una mujer güerita ya grande y sacó a sus 2 hijos, uno de ellos, ¿verdad? Bien parecido y el otro sufre de síndrome de Down. Y el que sufría síndrome de Down era más extrovertido y decía algo muy, muy interesante su mamá. Dice, yo lo trato a mi hijo de igual manera que a mi otro hijo que está bien, porque realmente él está bien. Simplemente su apariencia, ¿verdad? Es en base a este síndrome de Down que tiene, pero él está lúcido de su mente. Él puede hacer las cosas de igual manera. Y este jovencito decía, a mí no me gusta que me traten como a un niño. Porque cuando vemos a estos niños con síndrome de Down, los vemos y les decimos, ay, mi chiquito, da ternura quizás verlos de alguna manera. Y los tratamos como a bebés, incluso ya grandes. Tienen ya 30, 40 años y como tienen esta apariencia infantil, la gente los trata como a pequeños, como si ellos no entendieran. Y dice este niño, yo estoy bien de mi mente. Yo sé hacer las cosas. No me traten como niño. Esa es la manera en la que la mamá lo educó, en la que ella educó a las personas que estaban a su alrededor, quizás peleando con el papá en decirle no le hagas todo porque él puede hacerlo, no le hagas las cosas que él puede hacer para que él se desarrolle de una manera normal. Pero si lo hubieran educado de una manera como la sociedad lo hace, amados santos de Dios, él verdaderamente sería un discapacitado, pero ciertamente sufriendo este síndrome no es de ninguna manera una persona incapacitada. Y como hijos y como padres debemos educar a nuestros hijos a que sepan tratar con respeto a este tipo de personas. Si me siguen, me dicen amén.
No ir y decirle, mira, ahí va el niño diferente, ¿verdad? Y hacer mofa de ellos y reírnos, porque, amados santos de Dios, yo creo que ninguno de nosotros como padres hubiésemos querido, o como hijos hubiésemos querido tener esa misma condición. Porque entonces seríamos nosotros los que fuéramos el blanco de las burlas de las personas. Debemos aprender a respetar y a vivir en comunión con estas personas, por diferentes que las veamos, porque al final de cuentas, amados santos de Dios, son personas, son individuos, son ciudadanos que merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Honrad a todos, amad a los hermanos dentro de la iglesia. En la iglesia hay mucha diversidad también. Vienen personas completamente diferentes. Algunas son chaparritas, altas, algunas se bañan, otras no. Algunas se visten de una manera, se visten de otra manera. Pero eso no es acción de que nos burlemos de ellos, sino de que los amemos. Amad a los hermanos. Tercer punto, temed a Dios, respeten a Dios. En la serie de Romanos hemos hecho mucho hincapié en decirles que debemos aprender a temer a Dios. Y por último, honrad al rey, la figura política, la figura de la policía, la figura de los magistrados, la figura del poder judicial, etcétera, etcétera. El cristiano es la persona más patriota. El cristiano es la persona que debe de respetar a sus autoridades, no importando, amados santos de Dios, el color del partido político. Nosotros debemos orar y honrar a nuestros gobernantes, honrar al rey, porque respetando y volviendo a este valor, como dice Primera de Pedro, vamos a poder convivir en paz. En casa debemos enseñar el respeto, no solamente de esta manera, sino también el respeto a las personas mayores. Seguimos en el tema del respeto. Vamos a leer Levítico 19:32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Cuando lo tengan me dicen amén. Levítico 19:32 dice de esta manera: delante de las canas te levantarás. A los que no les gusta ceder el asiento en el mexibús, en el metro, etcétera, etcétera, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debemos honrar entonces a las personas mayores. La otra vez el pastor, mi papá, comentaba un chiste, dice, de una persona que subió a su papá arriba a la azotea para que se asoleara, y dice que se le olvidó en la azotea. No sé cómo desencadena este chiste, pero pobrecito del abuelito que estaba allá arriba olvidado en la azotea como lagartija. Debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar a las personas mayores, que cuando vean a una persona mayor le hablen con respeto, que cuando vean a una persona mayor le hablen de usted. Como hijos, creo que hubiese perdido ese valor. Yo todavía fui educado, mis hermanas fuimos educadas de esta manera, que si veíamos a un adulto le dijéramos de usted, jamás de tú. Bueno, a nuestros papás, ellos nos dieron la libertad desde pequeños que le habláramos de esta manera, pero yo conozco a muchas familias que se les habla de usted a los padres y no se les permite hablar de tú. ¿Se ha perdido este respeto en la familia? Por supuesto. Y ahora no solamente dentro de la familia, hoy vemos a muchos jóvenes de 15, 16 años que, amados santos de Dios, han perdido el respeto por los ancianos. Los empujan, les hacen groserías, no les ceden el asiento, les hablan de una manera intransigente, de una manera soaz, horrible. Y como cristianos debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a las personas mayores, cederles el paso, cederles el asiento. El otro día una vez estábamos en un congreso de pastores, solamente de pastores. Y estábamos todos reunidos, mi papá, yo y algunos hermanos de la red, y estábamos viendo a un abuelito que pasó. Era el fundador de este ministerio. Él pasa y al lado de nosotros estaba un pastor que ciertamente era bien chocante y bien pesado. Dicen en México que caía gordo. Los que nos ven por internet, luego les explico qué significa, los que nos ven por otros países. Una persona que caía mal, como quien dice, una persona que su manera de hablar, su manera de expresarse era una manera irreverente, sin respeto. Y cuando sube el pastor a hablar, pues se tardó un poco, cerca de 40 minutos a una hora. Y el pastor queriendo
que ni pastor era, queriendo hacernos reír de alguna manera, nos decía, ya bajen al viejito, ya se durmió, y nos codeaba así, y nosotros nada más lo mirábamos y nos mirábamos entre nosotros, y vemos cómo incluso dentro de los líderes, de pastores, se están levantando jóvenes pastores, jóvenes maestros, que ni siquiera ellos tienen bien sentado el fundamento de reverenciar y honrar a las personas que dieron todo de sí para que hoy nosotros seamos las personas que somos. Y ahora lo más triste es que la mayoría de nosotros, seamos reverentes o irreverentes a estas personas, vamos a llegar a esa misma edad. Y la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembramos, lo vamos a cosechar. Así como fuimos de irreverentes con estas personas mayores, cuando nosotros lleguemos a la vejez, no te asombres si terminas, si bien te va, en un asilo o en una casa de retiro. Si bien te va. Porque muchas personas mayores terminan arrumbadas, terminan en una habitación donde ya no hay cuidado de ellos, donde no se les alimenta, donde se les trata mal, donde no se les baña, etcétera, etcétera, porque muchas de estas personas fueron personas irreverentes, fueron personas que trataron mal a su familia, fueron personas que fueron malas con la sociedad y que cuando ellos envejecieron jamás tuvieron el amor y el aprecio de su propia familia. Había un caso aquí en la comunidad de un viejito que juntaba cartón, que daba mucha ternura. Traía como 5 o 6 perros ahí detrás de él cuidándolo. Y mi hermana, no sé cómo estuvo la historia, pero le preguntó que conocías a su familia, ¿no? O algo así. Estaban hablando de él en una tienda de pan y dice que escuchó que le decían que por qué andaba el viejito así en la calle, ¿verdad? Que por qué no lo recogían si tenía familia. Y esta persona, no sé si era hija, sobrina, no sé qué, se estaba quejando y decía, ustedes porque no lo conocieron cuando era joven. Ustedes no supieron cómo era con nosotros. Ahora que se muera allá afuera en la calle, decía la señora. Entonces muchos de nosotros decimos, ay, pobre viejito, pero mucho de lo que están viviendo estas personas es porque eso es lo que sembraron en su juventud. Hoy los que nos ven, la nueva generación, mis sobrinos, mi hijo, los que nos ven a través de internet, los pequeños, los padres de familia, nosotros debemos enseñarle a los hijos a reverenciar a los ancianos, a los abuelitos, a las abuelitas, a tratarlas con amor, con respeto. Ciertamente, dicen los papás, nosotros los cuidábamos, nosotros los amábamos, nosotros dimos todo de ustedes, como para que cuando nosotros estemos viejos nos arrumben y nos den una patada y nos avienten fuera de la casa. No hay mejor cristiano y no podemos ver un buen cristiano sino hasta que esta persona honra a las personas mayores. En casa debemos de respetar y enseñar a respetar a las personas de la tercera edad, y no solamente a las de la tercera edad, adultos en general, 30, 40, 50 años. Los niños deben aprender a hablarles con respeto. En casa también debemos enseñar el respeto a las autoridades. Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, versículo 1. El otro día estaba viendo en Facebook una imagen, no puedo llamarle meme, tal vez sea un meme. Yo adjudico los memes como algo gracioso solamente o pícaro, pero estaba viendo una imagen donde en la primera imagen veíamos peleando a un joven, aventándole de piedras y con su patineta pegándole a un policía, y el policía defendiéndose de igual manera contra el joven. Y en la segunda imagen el policía era el papá y el niño que traía la patineta era el hijo. O sea, en la calle, el hijo golpeando al papá, pero no se conocían porque uno traía una máscara y el otro traía su casco de policía, y en el hogar eran los mismos pero conviviendo. ¿Sí me explico cómo estaba el meme? Esa es la imagen de la sociedad hoy en día, amados santos de Dios. La familia no enseñando a respetar a las autoridades. Romanos 13:1. Pero es que México está bien mal. La corrupción, yo cómo voy a hacer casos y Peña Nieto y quién sabe qué tanto y los robos, etcétera, etcétera. A ti no te importa como cristiano, sí nos importa en el aspecto, para que no se salga de contexto, porque cómo se enojan cuando se habla de política, cristianos políticos en vez de cristianos espirituales. Sí nos importa y nos duele en nuestro corazón ver el estado de México, pero como seres humanos, amados santos de Dios, sabemos que el problema de México y del mundo
en la corrupción y todo lo que vemos no es cuestión de un partido político, cristiano político que me ves. El problema, amados santos de Dios, radica en el corazón del ser humano y el pecado que invade nuestras vidas. Así que nosotros no vamos a erradicar la pobreza, sácate eso de la mente. Nosotros no vamos a erradicar completamente la corrupción, cristiano cabezón, burro, si me permite decir esto, sácate esto de tu mente. Como cristianos debemos de entender que debemos respetar la autoridad, porque dice Romanos que toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Y muchas veces decía un gran teólogo reformado, decía muchas veces los países son juzgados por un mal gobierno. México posiblemente pudo haber sido estado juzgado por este gobierno corrupto que hubo, pero eso no me invita a mí a formar parte de los plantones, a irme con los mítines, a decir fuera el gobierno, soy cristiano y exijo que la corrupción se vaya, etcétera, etcétera. Vives en un mundo de fantasía, como la gran mayoría de cristianos y de personas que no entienden, amados santos de Dios, que todo lo que pasa es por una razón y un plan de Dios. Como cristiano, yo como padre y ustedes que están aquí, sea como sea, debo enseñarle a mis hijos a respetar a las autoridades. Romanos 13:1 dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cabezón, bórrale este pasaje a la Biblia. Nosotros debemos entender que todo lo que está sucediendo en nuestro país, precioso, porque ciertamente como cristianos debemos ser personas patriotas que amen este bello México. Debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar a nuestras autoridades. Este nuevo gobierno que entró, quizás tú como cristiano no pertenecías a este partido político, no importa, respeta a tus autoridades. Hoy en día debemos orar por nuestras autoridades, debemos estar firmes en la oración porque Dios obre a través de este nuevo sexenio que comienza, y enseñarle a nuestros hijos a respetar a nuestros maestros, a respetar a los policías, a respetar a los directores, a respetar a toda persona que tenga un cargo dentro de la autoridad. Como padres, cuando hay una ambulancia que está chillando porque va a una emergencia, abre el carril para que esta ambulancia pueda pasar. Y no te vayas detrás de la ambulancia porque se está abriendo el paso, como es muy común, sino espera que la ambulancia se vaya y respeta a estas personas que tienen algún cargo de autoridad. ¿Me siguen? Me dicen amén. Número 4 dentro del 1. En casa debemos enseñar el respeto a los padres. Aquí los padres comienzan a estirarse y a ver a sus hijos con enojo, a decir, ¿ya viste? En casa debemos respetar a los padres. Efesios 6:2. Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué incluye esto? Desde el saludo en la mañana. Cuando te levantas vas y le das su beso a tu mamá, su beso a tu papá. Cuando se acuestan, su beso a tu mamá, su beso a tu papá, y buenas noches papá, buenos días papá. Saludo a los papás. La honra en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también representaba un apoyo económico en medida de las posibilidades de los hijos. Vuelvo a repetir, personas ancianas que ya son votadas. No está diciendo que los pongamos en primer lugar, porque como hijos de Dios tenemos en primer lugar como hombres a nuestra esposa y como mujeres a nuestro esposo. Segundo lugar, nuestros hijos. Esa es la base y el núcleo de la familia, y es por lo que debemos velar primeramente ante todas las cosas. Pero sí, de alguna manera, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, poder apoyar a nuestros padres de alguna manera. Yo siempre digo, a veces nos gastamos 500, 600, 700 pesos en una comida, en unos tacos. La mitad de ese dinero se puede destinar para unos tenis, para unos zapatos, para una camisa, y poder honrar a nuestros padres por lo mucho que ellos dieron por nosotros cuando éramos hijos
y éramos pequeños. Debemos enseñar a nuestros hijos entonces a respetar a la familia, al núcleo familiar, de reversa, también a los maestros y a las autoridades, respeto a las personas mayores y respeto a la familia de Dios y respeto a la sociedad. La siguiente semana continuaremos con el segundo valor que la familia cristiana y la familia mexicana ha perdido, que es el valor del agradecimiento. O si ustedes me permiten 5 minutos, vemos este segundo valor y con esto terminamos. El agradecimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Rápidamente vamos a darle lectura. Filipenses 4, 6 dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Digan conmigo, gracias. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les puede dar. Voy a repetir esto una vez más. Ahora que vienen fechas decembrinas, ahora que vienen regalos, ahora que vienen gastos, debemos enseñar a nuestros hijos, escucha bien, a ser agradecidos con lo que se les puede dar. Con lo que se les puede dar. Ser agradecidos con estas cosas. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias. Han visto, la gran mayoría hoy en día son millennials, así que voy a hablar de Facebook, de Twitter y todas estas cosas porque es lo que vemos comúnmente. Han visto en Facebook un video donde a un niño le dan una caja, su abuelita, el niño abre la caja y hay un plátano adentro. ¿Ya vieron este video? ¿No lo han visto? Bueno, los que ya lo vieron, y si no, búsquenlo. Hay un plátano. La cara del niño se ilumina y comienza a gritar y abraza el plátano y brinca y le da gusto por un plátano. Los niños hoy en día dirán, ¿un plátano? Pero escucha, no es la acción o no es el regalo, sino el niño entendió, número uno, lo que veíamos, el respeto, porque se lo dio su abuelita, el respeto a la abuelita. Claro que ese no era el regalo. Después le dieron otro regalo, quiero imaginarme, ya no se ve en el video, pero yo no creo que sea tan cruel la abuelita para darle un plátano. Siento que fue eso fue un plan elaborado, pero se ve la buena educación que tenía este niño. Y cabe resaltar con mayúsculas y comillas lo que acabo de decir, la buena educación de este niño, el valor del respeto a la abuelita y de la honra a la abuelita y el agradecimiento al recibir el regalo de la abuelita, fuera lo que fuera, así fuera una agujeta, un par de zapatos, un plátano, él estaba agradecido porque eso fue lo que le dio la abuelita. Sin en cambio, vemos otro video también en Facebook que circula de un niño, no sé si es afroamericano o latino, trigueño, por allá abajo, puertorriqueño, pero era un niño de color, una familia de color. Y el niño, la mamá llega con una caja de un PlayStation 4. De igual manera, ya ves la actitud del niño, cómo le hace, se ríe como tonto y empieza a dar vueltas así y agarra la caja y se pone como loco el niño porque le dieron su PlayStation 4, no sé si ya lo vieron. Abre la caja y no encuentra nada y la cara del niño y se enoja y empieza a patalear y avienta la caja y la mamá le dice y el papá le dice, para que aprendas. No, creo que había libretas adentro de la caja. Libretas y lápices para que aprendas a ser un buen niño y esto le estaban reclamando ahí los papás. Se ve la mala educación del niño. Debemos enseñar a los hijos a ser entonces agradecidos y no menospreciar y dar gracias a lo que se les puede dar, sabiendo que el agradecimiento nos abre. Escucha, ahí te va un tip para los que quieren ser bendecidos. La gratitud nos abre las puertas de la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Quieres ser bendecido? Sea agradecido. Señor, te pido un Bentley, por favor, Señor, soy tu siervo más fiel. Valgo la sangre de Cristo, Señor Jesús, dame mi Bentley. Y Dios te da un bocho.
Imagínate, ¿cómo le vas a decir a Dios? No, yo te pedí mi Bentley, yo no quiero esa porquería, no tratas bien tu bocho, no lo cuidas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo crees que Dios te va a dar un buen carro si en lo poco no fuiste fiel? Ni agradecido, quisiera agregar ahí. ¿Quieres ser bendecido? Sé agradecido. Escucha a nuestros hijos en nuestra boca palabras de agradecimiento. Gracias, amor, por la comida que hiciste. Gracias, papá, por permitirme hacer esto. Gracias, mi vida, por aquello, etcétera, etcétera. ¿Te escuchan dar gracias como padres, los que nos ven por internet? Gracias, pastor, por esta prédica que nos dio. Tremenda palabra, tremenda alabanza. Gracias a los músicos. ¿Te escuchan dar gracias o escuchan solamente palabras de queja y menosprecio? Es que tú esto, es que tú aquello, es que acá y que allá, y que la ropa y que la casa y que las goteras y que acá, y etcétera, etcétera. Que están viendo tus hijos una actitud de queja, una actitud de menosprecio. Ellos tampoco van a ser agradecidos. Luego estaba platicando con mi esposa. Te voy a ventilar un poquito, mi amor. En la casa se meten muchas arañas, pero señoras arañas, así. Los que viven quizás en Latinoamérica como Honduras, El Salvador dirán, chillones. Y es precisamente a donde voy. Nuestra casa, no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero ahí voy de chismoso. Nuestra casa es de láminas, donde vivimos nosotros. Y hay rendijas donde se cuelan las arañas. Hay un jardín atrás, hay un baldío del otro lado. Pero señoras arañas. Y mi esposa una vez preocupada por el bebé, con cierto enojo quizás, me dice, a ver cuándo tapas ahí. Ay, ¿sí, no? A ver cuándo tapas ahí. Se están metiendo las arañas. Y yo le decía a mi esposa, no es, porque ustedes lo saben, mi esposa lo sabe, nosotros nos gusta, en lo poco que tenemos, vivir bien, nos gusta ser excelentes. Y en medida de lo que tenemos es como vivimos, en la iglesia igual. Voy a subir algunas fotos a internet para que vean cómo están nuestras lámparas y nuestra cámara. No crean que tenemos ahorita las DSLR de 50,000 pesos, ustedes lo van a ver después. Nuestro hogar es de láminas y se meten las arañas, ya lo dije como 5 veces. Yo le decía a mi esposa, mira, da gracias a Dios que tienes un techo, da gracias a Dios que tienes una cama y que es una buena cama, que es un buen techo, porque hay personas que conviven con las arañas. En la selva amazónica, ¿verdad? Las tribus de Brasil, los niños juegan con sapos, los niños juegan con gusanos, son parte de su dieta, ¿verdad? Con serpientes, con tarántulas. Yo le temo a las arañas. Yo le digo a mi esposa, yo oro y tú mátala. Me da mucho miedo las arañas, no sé por qué. Las patonas, esas flacas que andan por ahí, no, pero es que esas son, de verdad, si las vieran, ustedes reprenderían en ese momento. Están horribles y grandes, peludas, son tarántulas minis. A ver si no me echan a la Sociedad Protectora de Animales, sí las matamos, pero bueno. Le digo a mi esposa, gracias a Dios que tenemos un hogar, gracias a Dios que tenemos una cama, mira, tenemos una tele, tenemos lo que necesitas, tienes horno de microondas, tienes un refrigerador, quizás de segunda mano, pero está funcionando. Yo con mis propias manos ahí le hice una pequeña alacena con una tarja. Gracias a Dios que tienes eso. Una persona no agradecida diría, pues para eso me casé, para que de la basura me hagas mis muebles. No, papacito, a mí me gusta lo bueno. Te buscaste una reina, pues trátame como reina. Órale, vete a Coppel y endrógate con 10,000 pesos y te me vas y me compras la mejor alacena y la mejor mesa y el mejor refrigerador. Pero ella ha aprendido, gracias a Dios, ambos hemos batallado y hemos aprendido a dar gracias con lo que tenemos. Y el ser agradecidos nos ha abierto la puerta de la bendición. Porque no tenemos un gran sueldo, sería ridículo. De verdad, si le digo a la gente, vivimos con 30, no, como con $18 a la semana. Eso es lo que en Estados Unidos tú ganas a la hora, $18. Aproximadamente es lo que nosotros vivimos a la semana. Y gracias a Dios vivimos bien. No nos falta nada. Y es de nuestro trabajo, no vayan a pensar que le estamos mordiendo las ofrendas. La gente ahorita con el tema de Cash Luna. Eso es de nuestro trabajo.
Y vivimos, gracias a Dios, bien. No faltan pañales para mi hijo, no faltan cobijas, no falta ropa. Siempre viene quizás mi hermana y me dice, mira, te traje una chamarra para el gordo. Mi otra hermana de igual manera, mi mamá. Siempre no sé de dónde llega un trabajo X, que tengo que ir a echar yeso, que salió una casa para remodelar, a reparar una computadora, ¿verdad? Llega y nos llega una paga, nos vamos a comprar pañales, etcétera, etcétera. Y hemos visto, porque la gente dice, no, yo con eso no vivo a la semana, es imposible. Cuando no tenía hijos me decían, tú, ¿por qué no tienes hijos? Ahorita tengo un hijo y está un gasto, pero bueno, y con la misma estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser agradecidos. Y la gratitud es la puerta que abre la bendición. La gratitud es la puerta que abre la bendición. Y si no le inculcamos el agradecimiento, ellos no vivirán con contentamiento. Lo voy a volver a decir, escucha. Si no les inculcamos el agradecimiento, no van a vivir con contentamiento. Tengas un bocho o tengas un Bentley, siempre vas a querer más. Tengas un cuarto prestado o tengas un departamento en las lomas, siempre vas a querer más. Ve a Cash Luna. Yo le decía a mi esposa, dice que su avión le costó ¿cuántos? ¿20 millones o 2 millones? No recuerdo, no quiero mentirles. Vean la nota ahí en internet. 2 millones de dólares creo que era. Yo le dije a mi esposa, con $10,000 podríamos hacer una iglesia de lujo. Y solamente el avión le costó 20 millones. Yo con mi papá siempre hemos hablado de esta manera y siempre hemos pensado lo que el pastor Alduzzi nos inculcó muchas veces. No hagan palacios. Ustedes no vinieron a ser templos, vinieron a ser discípulos. Si crece la iglesia y nos movemos a un local, ese local no es nuestro y no estamos para construir una mega iglesia. Aquí en la colonia tenemos ejemplos, Maipa y la otra iglesia, no sé cómo se llama acá, que están haciendo palacios. ¿De qué sirve invertir en todo esto? Mejor invertir en lo que están viendo ahorita ustedes, que la palabra de Dios se difunda a través de internet, de las redes sociales. La palabra es lo único que se necesita en primer lugar para invertir, y después de ahí las misiones, las necesidades de la iglesia como individuos, etcétera, etcétera. Pero si no vivimos agradecidos, nunca tendremos contentamiento. Por eso en esta mañana, amados santos de Dios, los que nos ven por internet, número uno, el primer valor que la familia debe de tener y debe de regresar es el respeto. Y para cerrar, muy importante, la gratitud. Debemos aprender a ser agradecidos y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Pongámonos sobre nuestros pies y practiquemos este valor dándole gracias a nuestro Señor por lo bueno que Él ha sido. Señor Jesús, en esta hora estamos aquí presentes, mi Dios, dándote gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu provisión. Gracias porque nos sostienes. Gracias porque tu Espíritu Santo nos convenció para estar en este lugar. Gracias por las vidas que nos ven a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas y creemos, Señor Jesús, que tu obra se está extendiendo, que eres tú y no nosotros el que estás haciendo, Señor Jesús, la labor de convencimiento. Y creemos que estas vidas han hallado un lugar donde se predica la verdad sin diluir. Ese es nuestro único interés y nuestro enfoque, predicar la verdad. Señor, crece en nosotros, que nosotros seamos cada vez menos y que estos valores regresen a la familia cristiana, que amemos, que respetemos y que agradezcamos en todas las cosas. Gracias te doy por lo bueno que eres y te doy a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén.